Bueno, en el marco de la caída de Tenochtitlan, vamos a recordar este episodio de la historia. Al día siguiente de la captura de Cuauhtémoc, el 13 de agosto de 1521, aún debían retumbar en los oídos de los conquistadores los gritos de guerra de las últimas semanas, pero sobre todo el infernal ruido de los tambores que no dejaron de redoblar por 93 días. Como Lara Bankel nos narra en su libro, eso lleva a Bernal Díaz del Castillo a describir su tañido como el más maldito y triste sonido, pues a todos dejó sordos o con un silbido en los oídos. El olor a muerto tampoco debió ser una cosa menor, fue la causa del terrible dolor de cabeza de Hernán Cortés, a quien tal hedor se le metió en lo más profundo de su ser. No sorprende por ello que el conquistador decidiera trasladarse temporalmente a Coyoacán, mientras Tenochcas y Tlatelolcas recogían y lloraban a sus muertos, a la vez que reconstruían pues lo que quedaba de sus ciudades, ¿no? Eh, este artículo que les voy a leer pues nos narra un poco una crónica de todo lo que pasó en el sitio de Tlatelolco, mejor dicho, Tlatelolco, donde cayó ya finalmente el poderío mexica de manos de Cuauhtémoc. La decisión de Cortés de instalarse temporalmente en Coyoacán se debió muy probablemente a que Cuaupopoca, su tlatoani, había sido uno de los mejores aliados del conquistador desde que éste desembarcó en Veracruz en 1519. Según algunos testigos, a él le tocó recibirlo en la costa y protegerlo en el camino hacia Tenochtitlan, porque así lo dictó Moctezuma. Otros sostenían que fue en Chalco donde lo recibió. Sea como fuere, en 1520 fue también Cuaupopoca el que lo ayudó a escapar de Tenochtitlan junto a sus aliados e indígenas aliados, ¿no? La llamada Noche Triste, que el gobierno actual de México ahora le ha puesto Noche Victoriosa. Esto, bueno, tras el fallecimiento de Moctezuma, fue asimismo quien recomendó que lo hicieran por la calzada de Tacuba, y al ver que los puentes de esta estaban alzados, se las ingenió para construir con ayuda de dos ballesteros un puente portátil, con la mala fortuna de que murió en la huida. Se comprende, por tanto, que los que consiguieron salvarse aquella noche se refugiaran en Coyoacán, cuya población alimentó, sanó y cuidó a los españoles, y también que, tras la captura de Cuauhtémoc en agosto de 1521, volvieran a ese lugar. En esta última ocasión, Cortés se llevó consigo varios señores indígenas, entre ellos al tlatoani de Tenochtitlan, Cuauhtémoc, al que previamente había reconocido en su cargo y devuelto el gobierno indígena de la ciudad. En Coyoacán tuvo lugar el recuento del oro y la plata recuperada. Ambos metales se fundieron para darle el quinto correspondiente al rey y repartir el resto entre Cortés y los conquistadores. No obstante, su escasez fue la que dio lugar al tormento de Cuauhtémoc y su primo Tetlepanquetzatzin, señor de Tacuba, a quienes se les quemaron los pies con aceite para que dijeran dónde estaba escondido el resto del tesoro. Todo esto, pues, lo sabemos por Bernal Díaz del Castillo, quien señaló que fueron los oficiales de la hacienda del rey los que atormentaron a Cuauhtémoc, y fue muy explícito en señalar que a Cortés y otros conquistadores les pesó el trato que se le daba a un señor de su talla, una pesadumbre que provocó que el tesorero del rey, Julián de Aldrete, sospechara que ambos españoles estaban coludidos para repartirse el oro. Esta pintura que tenemos aquí, que se muestra en pantalla, del autor Leandro Izaguirre, de 1893, y que se encuentra en el Munal, ahí en Ciudad de México, pues está basada, ¿no?, en el relato de Bernal Díaz del Castillo, que presenció todo esto. Pero ¿quién era Bernal Díaz del Castillo, no? Vamos a repasar un poco, ¿no? Bernal Díaz del Castillo nació en la muy noble e insigne villa de Medina del Campo, en Valladolid, alrededor de 1495. Murió en Santiago de los Caballeros, Guatemala, en 1854. Fue su padre, Francisco Díaz del Castillo, regidor conocido como El Galán. Su madre, la señora María Díez Rejón. Muy joven pasó al Nuevo Mundo, enrolado en la expedición de Pedrarías Dávila, nombrado un año antes gobernador de Castilla del Oro, en fin del mundo, Panamá.
Ahí coincidió con Gonzalo Fernández de Oviedo, miembro también de la expedición, permaneció poco tiempo en el lugar y luego partió rumbo a Cuba, donde el gobernador Diego de Velázquez le había prometido una encomienda, cosa que no le cumplió. En la isla sobrevivió 2 años a la espera de una oportunidad. Se enroló en las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba a Tabasco en 1517, en la de Juan de Grijalva a Yucatán en el 18 y en el 19 finalmente se embarcaría con Cortés, ¿no? Todo esto pues porque Diego de Velázquez no le cumplió. Participó bajo las órdenes de Pedro de Alvarado en prácticamente todas las grandes acciones de la conquista. Una vez dominada la capital mexica se embarcó hacia Honduras y en la conquista de Tabasco y Chiapas. Ese era Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Díaz del Castillo fue en su tiempo y es en la actualidad un personaje controvertido. No es para menos aventurero, soldado, visitador, encomendero, regidor, insaciable ante la corte, el Consejo de Indias, el gobierno virreinal y las audiencias, a los que hacía constantes solicitudes de mercedes. En realidad, al menos durante su estancia en Guatemala, Díaz del Castillo era opulento, hombre de escasas letras. Fue capaz de escribir una obra que eclipsó a la de López de Gómara, un humanista y académico. Bernal Díaz del Castillo, sin duda, ha sido el hombre más conocido después de Cortés en la empresa de la conquista. Menos por sus méritos de guerra, algunos heroicos que por la escritura de su obra. Para algunos historiadores, como Ramón Iglesias, la carrera militar de Bernal es un misterio. No ascendió nunca de soldado y no tuvo mando de tropa. Su vida militar abarca unos 15 años desde su llegada al territorio novohispano hasta la conquista de Tabasco y Chiapas. En ese lapso, en ningún documento fuera del libro de Bernal existe constancia de su participación en hechos de armas. En una declaración de méritos escrita por él señala, cito, los heroicos hechos y grandes hazañas que en las guerras hicimos, peleando de día y de noche sirviendo a nuestro Rey y Señor, descubriendo estas tierras, hasta ganar esta Nueva España y gran ciudad de México y otras muchas provincias a nuestra costa, estando tan apartados de Castilla, ni tener otro socorro ninguno, salvo nuestro Señor Jesucristo. He traído esto aquí a la memoria para que vean nuestros muchos y buenos notables que hicimos al Rey nuestro Señor y toda la cristiandad, y se ponga en una balanza y medida cada cosa en su cantidad, y hallarán que somos dignos y merecedores de ser puestos y remunerados como los caballeros por mí atrás dichos en estas hojas pasadas, que he puesto por memoria. Hubo otros muchos y valerosos compañeros y todos me tenían en mi reputación de buen soldado. Y dígolo yo, y yo dígolo tantas veces que yo soy el más antiguo que le ha servido como un buen soldado. Esto decía Bernal Díaz del Castillo. 15 años de vida militar no es poco tiempo, tomando en cuenta la magnitud de la empresa, las multitudes de peligros y acechanzas y la vida media de un soldado en la época, que era en realidad corta. Por eso se duda de sus hechos de armas, ¿no? El encomendero, ya como encomendero, Bernal no se diferencia de ningún otro conquistador del Nuevo Mundo, Cortés y Pizarro incluidos, siempre pidiendo favores a la corona española, a sus autoridades de manera constante, pero era el estilo necesario para dirigirse a una autoridad real, siempre reacia a conceder y presta a exigir. De hecho, Díaz escribió en su Historia verdadera de la Nueva España, aparentemente con fines utilitaristas entre otros, el libro sería una solicitud de méritos y de probanza, así como una relación de los hechos de guerra en los que participó el autor. Decía Bernal Díaz del Castillo, y diré con tristeza de mi corazón, porque me veo pobre y viejo, y una hija por casar, y los hijos varones ya grandes, y con barbas, y otros por criar. La verdad es que el cronista soldado nunca quedó conforme por más mercedes y gracias que obtuvo. El 20 de septiembre de 1522 le da a Cortés la encomienda de los pueblos de Tlapa y Potonchan, que son que con ser la mejor provincia de Cimatlán no lo dejaron satisfecho. Pasado un año y en premio a sus afanes en Chiapas se le dio el pueblo de Chamula con más de 400 casas. En 1527 pedía al gobernador Marcos de Aguilar que le diese indios de la comarca de México, porque no le daban lo suficiente los que tenían Coatzacoalcos. Hacia 1528 renovó sus solicitudes a la primera audiencia gobernadora, pero no obtuvo nada, y acudió a la segunda audiencia que le nombró visitador de Coatzacoalcos y Tabasco.
pero no le concedió encomiendas. En toda esta puja constante, Bernal Díaz del Castillo siempre gana, y aunque no es pobre, nunca se conforma. En la información testimonial para la cobranza de méritos y servicios del conquistador de Guatemala, Bartolomé Becerra, suegro del cronista, decía el testigo Juan Rodrigo Cabrillo de Medrano, que Bernal Díaz del Castillo ha tratado y trata de ser persona y casa, que ha sido con mucho esplendor y abundancia de armas y caballos, y criados como muy buen caballero y servidor de su majestad, ¿no? Ya hacia 1541 contrajo matrimonio con la viuda Teresa Becerra, hija de Bartolomé Becerra, conquistador y luego gobernador de Guatemala, con quien tuvo 9 hijos. Antes de esta fecha tuvo 2 hijas con una indígena tabasqueña llamada Doña Francisca y un hijo con Doña Angelina, oriunda de Chiapas. Recién casado estableció su residencia en Santiago, Guatemala, donde apenas salió algunas veces. Viajó a España en 2 ocasiones, la primera para solicitar diversas cosas al Consejo de Indias, que le fueron concedidas en parte, y la segunda en 1550 para participar en la famosa Junta de Valladolid como representante de los conquistadores. En esa reunión se analizó la situación de la esclavitud indígena y la perpetuidad de la encomienda. Ahí coincidió Bernal con de las Casas en contra de la sujeción de los naturales, pero ambos entablaron una agria discusión respecto de las perpetuidades de la encomienda. De regreso a Guatemala, al no lograr que el presidente de la audiencia de los confines le otorgara nuevas encomiendas, le escribió al rey directamente sin lograr ninguna mejora en su situación. No obstante, hacia 1551 se le nombró regidor a perpetuidad de la ciudad de Santiago, Guatemala, y continuó con la administración de sus encomiendas y negocios. 2 años más tarde, las evidencias muestran que comenzó a escribir su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que terminaría 22 años después. Imagínense, esta fuente documental que tenemos, que es de las más importantes de la conquista, tardó 22 años en escribirse, ¿no? Tuvo varios hijos e innumerables nietos, hombres y mujeres, uno de los cuales, Francisco, hizo anotaciones al margen del manuscrito original que se encuentra en Guatemala. Otro, Diego, recibió el escudo de armas en Valladolid. El fraile mercenario Alonso Remón, cronista de la orden, utilizó una copia del manuscrito existente en España para hacer la edición del libro en Madrid en 1632, medio siglo después de la muerte de Bernal. Además, también tuvo enemigos. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo se enfrentó con Gómara. En este sentido, colocó en su historia verdadera, en relación con el libro de Francisco López de Gómara, Historia de la Conquista de México, que había enojo en Bernal porque el clérigo le ganó la delantera, pero también había pena ante la calidad literaria de la obra de Gómara. Apegada a los cánones renacentistas, Bernal estuvo a punto de abandonar la escritura de su historia verdadera, pero no lo hizo afortunadamente porque según él había tantos errores en la obra de Gómara que movían a enojo y se omitía la participación de los soldados y de algunos de los capitanes, poniendo a Cortés por las nubes. De ahí su insistencia de colocar pues su obra, ¿no? Fueron años de utilizar la pluma, de mejorar aquel escrito que venía presentado en su nueva cabeza, desde años atrás. El título de la historia, aquí me están interrumpiendo, un conquistador, aquí un conquistador, a ver, link. En fin, bueno, Bernal Díaz del Castillo es entonces importantísimo, porque en respuesta a los escritos de Gómara, él escribe lo que considera la historia verdadera, que se le ocurre en oposición de lo que él consideraba falso en la historia de López de Gómara, ¿no? Pocas veces en la historia de la historiografía universal se ve tan contrapuestas 2 versiones de un mismo acontecimiento, como lo es entre la obra de Bernal Díaz del Castillo y de Gómara. Bernal, como algunos de los conquistadores, tuvo en una educación elemental, sabía leer y escribir en una época en la que alrededor del 90% de la población de Castilla era analfabeta. Era en gran parte autodidacta y en eso no se diferencia de otros cronistas del Nuevo Mundo. Aprendió como Cervantes de los libros que leía, que en su etapa de Guatemala no fueran pocos. También lo hacía de las conversaciones con gente culta que frecuentaba en Santiago de los Caballeros, e incluso de los soldados con quienes compartía
entre un combate y otro, el estilo para narrar. Bernal Díaz del Castillo comenzó a escribir su libro en 1553. Lo acabaría muchísimos años después. Ahí están en su escrito referencias implícitas a algunos de los clásicos: Heródoto, Tucídides, Cicerón, Tácito, Julio César, y la influencia de autores españoles contemporáneos, como Pedro Mártir de Anglería, que escribió Las décadas del Nuevo Mundo, Fernández de Oviedo y Valdés, de la Historia General y Natural de las Indias, Fray Toribio de Benavente, de la Historia de los Indios de la Nueva España, y el padre de las Casas, que escribió la brevísima historia de la destrucción de las Indias. Bernal leyó con atención el libro de López de Gómara y escuchó el consejo que decía: de tu enemigo aprende. Utilizó las fuentes del clérigo y se guió por la estructura y el capitulado de su obra. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es uno de los libros más notables de la historia universal. Constituye un testimonio de primera mano por su amplitud y exactitud sobre los acontecimientos de la conquista, y más allá de su valor como fuente histórica, encontramos la extraordinaria frescura de su prosa, que nos acerca como pocos a los hechos que ahí se narran. Soberbia epopeya, relato de empresas sobrehumanas de exquisita sencillez narrativa, mérito que resalta ante la elaborada erudición de Gómara. A Bernal Díaz del Castillo se le achaca ser víctima del odio hacia Cortés, pero no hay nada más falaz. A lo largo de la historia verdadera pueden leerse elogios al conquistador de México. Se reconoce su don de mando, su habilidad política, su capacidad militar, su sentido del humor, su valor, su resistencia física e incluso otras características. Tal vez la idea surge del hecho de que muestra a Cortés en su justa dimensión como un ser humano con virtudes y defectos. Díaz es más leal, más no servil. Nos dice que Cortés no toma en consideración a la tropa y algunos mandos medios. Lo acusa de quedarse con parte de León, es decir, nos presenta un conquistador de carne y hueso con ambiciones como las de cualquier hombre. Bernal Díaz del Castillo escribe su libro con aquella materia que lo ha vuelto imperecedero: la pasión, la imaginación y la voluntad que no cede a las dolencias y quebrantos del cuerpo y del alma. El de Bernal Díaz del Castillo es el libro de historia de la conquista de México por excelencia, ¿no? Entonces, vaya obra que nos entregó Bernal Díaz del Castillo, ¿no? El hombre que narra la conquista, que narró el sitio de Tenochtitlan y que narró la caída de los mexicas. Aquel 14 de agosto de 1525. ¿No? Pues eso es todo por hoy. Perdón, de 1521. ¿Cuál 25? De 1521. Ya saben, la noche. Síganos para más contenido, síganos para más relatos de la historia.